Luis Variara, misionero. Datos biográficos. El padre Luis Sebastián Mauricio Variara Busa, quien nació en Viarigi, Italia, el 15 de enero de 1875. Sus padres, don Pedro Variara, maestro elemental y músico, y Livia Busa, catequista. Sus hermanos Alejandro, Celso, Daniel y Septimia, siendo Luis Variara el mayor de entre sus 5 hermanos. Ingresó al oratorio de San Juan Bosco el 1 de octubre de 1887 en Baldocco, Turín, Italia. Su vocación tiene su inspiración desde el pequeño mensaje dado de su padre, don Pedro, al dejarlo en el oratorio, y dice: «Ánimo, hijo, que tienes que llegar a ser sacerdote». Y Luis le contesta: «Pero, papá, si yo no tengo vocación para el sacerdocio». Papá Pedro le contesta: «Si no la tienes, María Auxiliadora te la dará. Sé bueno y estudia». Su opción se consolida tras el primer encuentro de Luis Variara con don Bosco en el oratorio, en el que al verlo sintió en su mirada que había visto a un santo, el cual había leído en su corazón algo que Dios y él solamente podrían descifrar: la vocación. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1898. Murió el 1 de febrero de 1923, a los 48 años de edad, en Cúcuta, Colombia. Fue beatificado el 14 de abril del año 2002. Impacto misionero. La vida es un gran contexto de hazañas. Ese es el desafío del misionero. Hay que ser valientes para correr trances, para superar conflictos, para encontrar soluciones y realizar sueños y proyectos. Bajo esta consigna, el beato Luis Variara alentó a sus hijas a ser dóciles a la voluntad de Dios y valientes ante toda adversidad. Les recordó siempre el testimonio del joven sacerdote salesiano Andrés Beltrami, quien ofreció sus sufrimientos consagrándose víctima al corazón de Jesús. Y por otra parte, el sueño de las misiones llenaba el horizonte mental de muchos jovencitos que veían partir ininterrumpidamente las expediciones misioneras, entre ellos Luis Variara. Para ello había que prepararse, y se hablaba de la necesidad del sacrificio y de la ciencia para poder responder a la vida misionera. El Dami Animas suscitaba toda una corriente de educación a la austeridad y al sacrificio, como sinónimo de disponibilidad cierta a un futuro apostólico. Los funerales de don Bosco representaron precisamente la consagración de su figura y de su epopeya en el corazón de sus hijos. El impacto misionero de Luis Variara lo dejó plasmado en el empuje que desde su ser, como hijo de don Bosco, imprimió a la congregación, y se donó sin reserva a los más pobres y necesitados, realizando numerosas iniciativas según el ideal apostólico del Dami Animas. Este legado lo hizo vida siendo fundado, es decir, nunca dejó de ser salesiano para fundar la congregación de religiosas, y siendo salesiano devolvió la dignidad a las primeras jóvenes que, enfermas de lepra e hijas de enfermos, quisieron consagrarse a Dios a través del instituto fundado por él. En particular, hizo nacer y crecer un aspecto original del espíritu de don Bosco, fundando un nuevo instituto de vida consagrada, las Hijas de los Sagrados Corazones, parte viva de la familia salesiana, en el cual se sublima la donación de sí mismo a Dios a favor de los enfermos y en especial de lepra, los niños y los jóvenes, con el gozo interior de un consciente ofrecimiento victimal que recuerda la eminente generosidad del siervo de Dios, Andrea Beltrami, compañero de casa del padre Variara en Valsálice. La obra humanizadora y evangelizadora del padre Luis Variara es una prueba de la fecundidad de la Iglesia y de la vitalidad del carisma salesiano. La vida y espíritu del padre Luis reflejan una espiritualidad eclesial que,
en torno a la devoción al Sagrado Corazón, constituyó la gran síntesis teológica del siglo XIX y que, en este instituto, fundado por él, adquiere un matiz específico, el carisma salesiano victimal. La vida y obra del Padre Luis pueden inspirar a los nuevos evangelizadores de hoy cómo ser creativos, fieles y audaces, y a la familia salesiana cómo hacer correr por entre sus venas la santidad salesiana en la cotidianidad de sus obras actuales. Pues Luis Variara se hizo santo en lo cotidiano, desde el oratorio, desde el patio, desde el confesionario, desde el canto, las bandas musicales, desde ser obediente, piadoso, humilde y alegre. La esencia de la mentalidad del padre Luis Variara y de traducirla al lenguaje moderno con expresiones que podrían acercarse, por ejemplo, a la opción radical por el amor, por el servicio y por la no violencia, en clave evangélica, para expresar los contenidos del carisma salesiano victimal. El encuentro de Luis Variara con Don Miguel Uña. Era el año 1893 de Agua de Dios, Colombia. Llegaba enfermo el padre Miguel Uña a Turín. Este era ya un nombre y una gesta conocidos para Luis Variara, ya que 5 de sus cartas habían sido transcritas por los novicios de Foguilizo para servir de lecturas edificantes. Más aún, Luis debió estar en la ceremonia de despedida de los primeros salesianos enviados a Colombia, que provisionalmente capitaneaba el padre Uña. Ahora regresaba el padre Miguel, acompañado de la propaganda del boletino salesiano, que anunciaba su llegada a Turín mientras despachaba el número de noviembre. Además, ya había publicado otras crónicas sobre su trabajo. Luis Variara, por su parte, había hecho solicitud para partir como misionero, y como decía Domingo Comín, mutuamente manteníanse encendida esta llama. De modo que al correr la voz de que se preparaba una nueva expedición misionera, la casa de Balsálice, seminario de las misiones extranjeras, se puso en movimiento. Había llegado el mes de mayo de 1894. La fuente sobre lo ocurrido para la designación de Luis Variara a Agua de Dios es la Madre Lozano. Nada mejor que emplear las mismas palabras con que él refería este hecho, narrado con viva emoción. Estando en Balsálice, empezaba por ese entonces el mes consagrado a María Auxiliadora y todos nos preparábamos para celebrarlo con todo fervor. El 23 de abril fui nombrado con otros compañeros para arreglar el altar de la Santísima Virgen para comenzar el ejercicio del mes. Yo, que había sentido el vivo deseo de ser misionero, me entusiasmé tanto con lo que había oído referir de los que partían para América, que, terminado el arreglo del altar, escribí en un pedacito de papel mi deseo de ir a Colombia y le supliqué esta gracia a la Santísima Virgen. Coloqué el papelito sobre el corazón de la Santísima Virgen y el niño y esperé con la mayor fe y confianza. Mi ruego fue escuchado. Al terminar la novena, llegó a Turín el padre Miguel Uña. El rector mayor, don Rúa, lo mandó a Balsálice para que eligiera entre los jóvenes estudiantes su misionero. ¿Cuál no sería mi asombro y alegría cuando entre los 188 compañeros que tenían la misma aspiración, fijando su mirada en mí, dijo: «Este es el mío». Llamándome luego aparte, me preguntó si quería ir a Colombia, al Lazareto de Agua de Dios. Yo le dije que sí, en medio de la más viva alegría, y aún me parecía un sueño. Esta gracia siempre la he tenido como un regalo de María Auxiliadora. Así, de un golpe e inesperadamente, cambiaba el rumbo de su vida. Abandonaba los estudios que no culminó, la familia, la patria. Don Rúa dirá: Variara había sido mandado precisamente para alegrar un poco a los pobres leprosos con la música. Testimonios de quienes compartieron su vida. Luigi Terroni. En el oratorio de Turín, donde estudió el gimnasio, Variara era estimado y querido por todos sus compañeros por sus raras dotes de mente o de corazón. Ingenio despierto, carácter jovial, gentileza de modales, la docilidad hacían de él un modelo de colegial, como lo deseaba don Bosco. En ocasión de academias, del saludo a algún superior, en ocasión de fiestas,
Era generalmente el escogido, por la gracia y desenvoltura con que se presentaba y por la voz armoniosamente simpática. Por este complejo de bellas cualidades, confieso que, más tarde, pensando al Bariara de cuarto de gimnasio, quedé no solamente sorprendido sino casi espantado cuando supe que había hecho petición para partir a las misiones, más aún, de encerrarse en un lazareto para dedicarse totalmente al cuidado de pobres leprosos. Felice Musa. En el oratorio estaba él entre los más grandes del curso, y, sin resaltar entre los compañeros por actitudes especiales, se hacía notar por su modo sencillo de obrar, pero correcto y compuesto, caracterizado por una franca cordialidad y serena alegría. Le aumentaba el prestigio el hecho de que se distinguía en la escuela de canto, lo que lo hacía simpáticamente conocido por todos. Pero él no se daba importancia por esto, ni se tomaba atribución alguna, sino que, siempre familiar y a la mano de todos, familiarizaba gustosamente con todos, hasta con los más pequeños, entre los cuales entonces yo, que ordinariamente jugábamos en los recreos separados de los más grandes. El recuerdo de Bariara, en Valsálice. Monseñor Domingo Comín cuenta: El muy querido Luis me edificaba siempre con la palabra y con el ejemplo, y veía que también los superiores tenían de él una grande estima. Recuerdo la impresión que hizo en nosotros y en los compañeros, el acto heroico de Don Uña al irse a ejercitar su apostolado entre los leprosos de Colombia. ¿Cuál fue mi sorpresa al escuchar la confidencia que el carísimo Luis me hizo? He pedido a los superiores poder también yo dedicarme a los leprosos con el querido Don Uña, y me lo han concedido. Don Paolo Lapiune. Era un compañero de especial y religiosa conducta. Se distinguía por el tradicional círculo de piedad entre los compañeros. Mucho lo interesaban los misteriosos sueños de Don Bosco. El suscrito, que durante el tiempo que pasó en el oratorio, y en Fogliso y en Valsálice, había tomado nota de cuanto había oído contar a los superiores, especialmente a Don Rúa, recibió del mencionado compañero, que partía como misionero, la petición de dejarle el cuaderno de los sueños de Don Bosco, y se dio con un pequeño sacrificio. Don Felice Musa. Cuando él presentó en Valsálice la petición para las misiones, no solo los superiores lo juzgaron bien preparado, sino también sus compañeros estuvieron de acuerdo en reconocer en él la verdadera madera de misionero. Y cuando, no muchos años después, se comenzó a hablar de sus prodigios de caridad en medio a los leprosos, ninguno de los que lo conocíamos se maravilló. Se había preparado. Sierva de Dios, Madre Ana María Lozano Díaz, cofundadora de las Hijas de los Sagrados Corazones. Dios escogió al Padre Luis Bariara como director de nuestras almas para que leyera en nosotras el llamado de consagrarnos a Dios como víctimas de amor. Y fue quien nos ayudó en todo tiempo en trabajar y llevar a cabo nuestra vocación, hasta fundar la congregación aún contra viento y marea, siempre confiados en la divina providencia. Frases célebres. 4 propósitos del beato Luis Bariara al entrar al noviciado salesiano. Quiero hacerme santo a cualquier precio. La castidad es la virtud para mí más necesaria. La humildad debe formarme según el corazón de Jesús. La obediencia forma la voluntad del salesiano.